Muy buenas, hermanos, paz de Cristo para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios y vamos a aprender de los principios del reino de los cielos. Pero primero vamos a orar. El tema de esta ocasión es sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Vamos a hablar de la marca de la bestia y del sello de Dios. Vamos a orar. Padrecito lindo, gracias te doy por tu Espíritu Santo, por darnos en este día tus misericordias, por derramar sobre nosotros, Señor, tu gracia infinita. Perdónanos, Señor, porque todos somos pecadores, todos necesitamos de tu gracia y de tu amor y tu justicia. Danos tu bendición, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que vamos a aprender de entrada es que el sello de Dios lo reciben personas que abren sus corazones al amor de Dios. En cambio, la marca de la bestia lo van a recibir personas que van a ser por una imposición. O sea, el tema aquí es que unos reciben algo de Dios por amor, por ser ganados, por su gracia, por su misericordia, por su Espíritu Santo, por la influencia divina, por la inspiración de su palabra. Estas personas van a recibir el sello de Dios. En cambio, el otro grupo va a recibir la marca de la bestia por una imposición. Ahora, la Biblia me dice que esta imposición de la marca de la bestia va a venir de parte de Satanás, pero usando el diablo, no viniendo él así como diablo a poner la marca de la bestia, sino él usando un sistema religioso, con un sistema que va a aparentar venir de parte de Cristo. Aquí la Biblia le llama en el capítulo 13 de Apocalipsis a este sistema el falso profeta. O sea, viene haciéndole creer a la gente que viene de parte de Cristo. Ahora voy a explicar. La Biblia me dice que el diablo es el que le dio su poder y su autoridad a la bestia. Y luego dice que el falso profeta ejerce la misma autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que esta autoridad que menciona la Biblia, tanto de la bestia como del falso profeta, no es una autoridad divina, no es una autoridad que viene de lo alto, es una autoridad diabólica, terrenal. Pero no solo eso, es una autoridad diabólica, pero que viene disfrazada como que fuera de Cristo. Vamos a mirarlo en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, en la Biblia, en el Apocalipsis, el cordero es Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, aparentemente, ¿verdad? Es una autoridad que le va a hacer creer a la gente que viene de lo alto, que viene de Jesús, que viene del Cordero, que viene de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero no es así. Jesús nos dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dijo el Señor en Mateo 7:15, vestidos como corderos, ahí está, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está el falso profeta. El falso profeta, para que tenga efectividad su engaño, lo que el diablo está haciendo, engañando a la gente, la Biblia lo dice, el diablo que los engañaba. ¿Quién le da el poder a la bestia? ¿Quién le da el poder al falso profeta? Es el diablo. Entonces, el diablo, para que tenga efectividad su engaño, dice que el diablo que los engañaba, dice Apocalipsis 20, ahí la Biblia es clara, me dice en el versículo 10, el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10, ¿cómo los engañaba? Con un falso profeta. Ahora, el falso profeta viene vestido como cordero,
pero por dentro es un lobo rapaz, es una fiera que devora. Así que el engaño con el que el diablo está ahora seduciendo y haciendo que los católicos y los evangélicos y aún adventistas se estén uniendo bajo una autoridad que supuestamente es divina, que supuestamente viene de lo alto, que supuestamente es de Cristo, que supuestamente está por bien de la humanidad porque está basada en la Biblia, es un engaño. Esa autoridad, lamentablemente, esto está uniendo tanto a católicos como evangélicos y aún adventistas están cayendo en el juego de esta falsa adoración, de esta errónea y torcida autoridad que viene mezclada. Es una ideología. ¿Se acuerdan de la imagen de Daniel 2, del sueño de Nabucodonosor? ¿Cómo son los pies de la imagen? Están mezclados, se mezclarán. ¿Por medio de qué dice la palabra, la profecía? En Daniel capítulo 2, verso 43, se mezclarán por medio de pactos humanos, de alianzas humanas. O sea, iban a hacer convenios, iban a hacer pactos, pero no entre Dios y ellos, sino entre ellos mismos, con las naciones que están alrededor de ellos. Y entonces, ¿cómo es eso? Es una mezcla de la iglesia, que es el barro cocido, porque es barro cocido de alfarero. Y en Jeremías 18 el alfarero es Dios y el barro en su mano es la iglesia. Entonces, la mezcla del barro cocido con el hierro del paganismo es lo que causó el romanismo, el surgimiento de la iglesia romana y detrás de ella el surgimiento del poder papal. Y ahora le voy a decir algo. ¿Acaso no fue eso lo que impuso el poder papal o el poder de la bestia en la Edad Media, en la época del oscurantismo? ¿Cuál era el argumento? Que Dios me dio a mí autoridad en la tierra para yo ejecutar todo lo que yo quiera, al punto que puedo cambiar la ley de Dios, porque así lo dice el catecismo de los salesianos de los años 70. La pregunta 238 decía, ¿cuál es el día del Señor? El sábado es el día del Señor, dice el catecismo católico. Pero entonces la pregunta 139, entonces, ¿por qué guardamos el domingo? Y la respuesta del catecismo es lo que yo les estoy diciendo, es el pensamiento. Dice, porque en la autoridad que Dios le dio al Papa en la tierra, ¿se da cuenta? O sea, el Papa tiene esa autoridad, según él, que recibió de Dios. Él transfirió la solemnidad del sábado al domingo en honor a la resurrección. O sea, usted le pregunta a un teólogo católico bien concienzudo, ¿cuál es el día del Señor? Él le va a decir el sábado es el día del Señor. Pero guardamos el domingo porque el Papa, que recibió la autoridad de Dios desde el cielo, dicen ellos, ahora él con esa autoridad transfirió la solemnidad del sábado al domingo en honor a la resurrección. O sea, la Iglesia Católica reconoce que el cambio de la observancia del sábado que está en la Biblia, ahora al domingo, en honor a la resurrección, no viene de la Biblia, no viene de Dios, sino de una autoridad que Dios le puso a un hombre en la tierra. Pero yo le voy a decir algo. La Biblia no enseña que usted está obligado a guardar el domingo en honor a la resurrección, como tampoco la Biblia enseña que usted está obligado a guardar o tenga digo obligado en conciencia, conscientemente, que usted no sienta el deber de guardar tampoco el viernes en honor a la crucifixión. La Biblia no enseña que usted guarde el viernes en honor a la crucifixión, como tampoco enseña que guarde el domingo en honor a la resurrección. La Biblia enseña que el sábado es el día del Señor. 59 veces le llama el día de reposo en el Nuevo Testamento al sábado. Es el séptimo día. Usted ve el calendario, el séptimo día es el sábado, el primer día es el domingo. Dios terminó su obra el séptimo día. Cuando resucitó Cristo, Marcos 16:1 dice, después de que pasó el sábado. Verso 9, habiendo pues Jesús resucitado el primer día de la semana, o sea, el domingo. Ahora, Dios no le ha dado a ningún hombre autoridad de cambiar su ley, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún lado.
Dios estableció sus 10 mandamientos y ningún hombre que profese decir yo tengo ese título, tengo esa autoridad, ahora yo puedo cambiar la ley de Dios bajo esa autoridad. Eso no es verdad. No hay tal cosa. Pero ahora muchos adventistas, uniéndose con el mundo y participando de su mismo espíritu, están viendo las cosas bajo el mismo aspecto. Ya no hacen diferencia entre lo justo y lo injusto, lo santo y lo profano. Entonces están usando una imposición. Se lo voy a poner de una manera muy sencilla. Usted como cristiano, como católico, como evangélico, como adventista del séptimo día, ¿por qué cosa quiere estar usted a favor? ¿Quiere estar a favor de la libertad de conciencia o quiere estar a favor de la imposición? ¿De qué cosa quiere estar usted a favor? ¿De algo que imponga o de algo que dé libertad? Yo le voy a decir algo. El Señor levantó a Estados Unidos de Norteamérica y le estableció la Constitución. La Constitución de Estados Unidos es una constitución que la hizo el Hijo de Dios, fue Jesús. Algunos me dirán, ¿pero cómo se atreve a decir eso? Sí, porque Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre que vino a este mundo. Y el espíritu de profecía dice también que Dios tiene a hombres en los puestos del gobierno, que si Dios no tuviera esos hombres en esos puestos, Lucifer, dice el espíritu de profecía, que el diablo haría y desharía lo que él quisiera si no estuvieran esos hombres, que Dios los ha puesto ahí para frenar las artimañas del enemigo. Por esa razón es que Dios permitió que hubieran reyes. La Biblia dice, Dios pone reyes por esa razón, para que ellos actuaran en justicia, en equidad, en misericordia. Tus pecados redime con justicia, le dijo Daniel a Belsasar, al nieto de Nabucodonosor, porque no había actuado igual que su abuelo. Había actuado con perversidad, con maldad, y había profanado los vasos de la casa de Dios. Ahora, yo le voy a decir algo. Algunos me dicen, es que usted está hablando así porque está en contra de un partido y está a favor de otro, está porque nosotros votemos en contra de esto y votemos en contra del otro. Primero que todo, le voy a decir que ningún cristiano a conciencia debe estar siguiendo a ningún partido. Ustedes no tienen que andar ni de republicanos ni de demócratas a conciencia, según los dictados del reino de Dios y la conciencia. Porque el único reino donde usted va a vivir no es el de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. El Señor vino a darnos esa gracia y el mundo fue hecho por Él, quiere decir bajo la gracia de Cristo. Por eso es que la estatua de Nabucodonosor o la imagen del sueño de Nabucodonosor dice que fue molida, los pies fueron molidos, porque Jesús fue molido por nuestros pecados. Fueron desmenuzados, dice en la Reina Valera. También dice que la imagen fue quebrada, porque Jesús fue quebrantado por nuestros pecados. Que dice que la imagen fue herida, la piedra hirió a la imagen, porque Jesús fue herido por la rebelión de mi pueblo. Se le dio muerte y fue herido. Entonces, Jesús, por lo que Él sufrió, por la gracia infinita de que un día alguien iba a morir por nosotros, por la raza humana, por todos los pecadores, es que este mundo ha llegado a existir y el Señor lo ha permitido. Cuando Dios estableció la Constitución de Estados Unidos, Él sabía que los hombres iban a abusar de las libertades, porque siempre lo ha habido. Los padres que fundaron este país sabían que en Europa había un montón de ignorancia, había oscurantismo, habían prácticas homosexuales en Europa de este entonces, se practicaba la brujería en ese entonces, habían brujas en Europa, había gente que practicaba el paganismo en Europa. Ellos lo sabían, había abuso de las libertades. Sin embargo, ellos echaron su suerte, quiero decir, echaron su destino, eligieron con Dios que todo tenía que estar basado en una libertad. Sabían ellos que en el camino se le tenía que enseñar a la gente y ver los resultados de las decisiones que tomasen en un gobierno donde estaban separados los poderes
para que la gente pudiera de una forma u otra siempre tener la libertad de escoger el camino que iban a llevar. A tal punto que en este país los que fundaron Estados Unidos ni siquiera impusieron un idioma. Por más de 150 años en este país, casi 200 años ya este país desde que se fundó, no se había impuesto un idioma. El inglés no era el idioma oficial de Estados Unidos. O sea, ellos nos dejaron la libertad de aún escoger qué idioma queríamos hablar en este país. Es un país tan libre cuando fue fundado que aún se nos dio la libertad de qué idioma podíamos hablar, que escogiéramos qué idioma podíamos hablar. O sea, no hubo idioma oficial por tantos años. Esa es la manera en que ellos pensaban la libertad. Ahora, si yo empiezo a apoyar a un sistema que está imponiendo por la fuerza civil, disfrazado de religioso, disfrazado de cristiano, porque viene con cuernos como de cordero, si yo estoy apoyando un sistema que a la fuerza, con el poder de la ley civil, quieren ellos establecer sus propias leyes para imponer conceptos religiosos o conceptos de moral o conceptos de la vida diaria o cómo se deben criar a los hijos, yo les voy a decir una cosa. Todo esto es un error. El gobierno no debe de estar imponiendo nada. Tanto ellos tienen derecho de criar a sus hijos como ellos piensan en sus criterios, como también lo tenemos nosotros. No se debe imponer nada por la fuerza. Porque si yo empiezo a imponer por la fuerza a los homosexuales, a que no sean homosexuales, y por la fuerza contra la conciencia de ellos, el gobierno les quiere imponer a que no sean homosexuales, yo les voy a decir cuál va a ser el resultado. Eso no va a mejorar las cosas. La gente se va a volver más homosexual, porque el hombre siempre tiene en su corazón ser libre, no tener una bota encima, una cadena puesta en el cuello, una bota en el cuello. El ser humano siempre ha buscado su libertad. ¿Que están equivocados en la forma en que la practican esa libertad? Sí. ¿Que yo como cristiano no apoyo el homosexualismo? Sí, yo no apoyo el homosexualismo. Pero la manera en que yo les debo de decir a ellos que deben de cambiar, que deben de dejar de ser homosexuales, no es con una ley civil. Porque lo que voy a hacer yo como adventista o como cristiano es imponerles a la fuerza. Y después ellos me van a decir a mí, ¿y cómo usted se atreve a pedir que no se le imponga a usted a la fuerza? El gobierno no le imponga a usted a la fuerza, que guarde una ley dominical por la que tenga un papa o un pastor o un presidente. Y usted no quiere que nadie le imponga cómo debe adorar a Dios, pero usted sí quiere que me impongan a mí, que no sea homosexual. O sea, no es el método. La manera en que yo debo de ganar a un homosexual es con el amor de Cristo, con la gracia de Cristo, con el evangelio. No es con el poder civil, es con el poder del evangelio. No es con los argumentos humanos, sino con el poder, con la eficacia, con la evidencia de la palabra de Dios, con la conciencia. ¿De qué me sirve a mí que la gente guarde algo en la cabeza si no lo tiene en el corazón? Por eso es que la marca de la bestia no se recibe en el corazón. Oiga bien, la marca de la bestia se recibe ¿dónde? En la mano derecha primero, porque muchos la van a recibir en la mano y no en la frente, porque sabiendo cómo es la cosa con Dios, de todas maneras lo van a hacer. Y otros la reciben en la frente, quiere decir los pensamientos, o sea, la manera de actuar y la manera de pensar, la manera de hacer y la manera de pensar. Pero no dicen el corazón, porque no va a ser una cuestión de conciencia. Y lo que Dios quiere es morar en el corazón de los pecadores. Por eso Jesús era amigo de los pecadores. Ahora, la base de que ellos son pecadores y hay que enseñarles a que no sean pecadores con una ley civil es un error, porque primero que todo, todos somos pecadores. Y el hecho de que ellos tengan un pecado diferente al mío no me hace a mí mejor que ellos, ni tampoco me da derecho a mí
de agarrar una ley civil e imponerles a la fuerza que no sean de esa clase de pecadores, que pueden ser de otra clase de pecadores, pero no de la que yo pienso que ellos deben de ser. Y eso incluye la manera en que ellos crían a sus hijos. Lamentablemente, yo sé que hay niños menores de edad que han sido afectados por esta inmoralidad. Yo no estoy de acuerdo en eso. Deberían de haber leyes que, así como les da los derechos a ellos a hacer como quieran, también hayan leyes que les dé derecho a los niños de ser protegidos hasta que, al alcanzar cierta edad, así como hay leyes que prohíben que a un niño se case, aquí hay leyes que prohíben que un niño se case. Imagínense un niño de 7 años casándose con una niña de 9, o una niña de 11 casándose con un viejo de 60 años. O sea, aquí hay orden, hay leyes. Y así como no se puede estar tocando a un niño, abusándolo sexualmente, un adulto tocando a un niño es un delito, así también deberían haber leyes que prohíban, no a la fuerza, pero quiero decir por conciencia, enseñando a la gente que no debe de meterse con los niños. O sea, los niños deberían de estar al margen de esta situación porque ellos no la manejan, ni saben de política, ni saben de religión, ni saben de homosexualismo. Son niños. De los tales es el reino de los cielos. O sea, ellos no tienen nada que ver con esto. Ahora, le voy a explicar algo a los que están a favor de los republicanos o están haciendo las cosas no porque están a favor de los republicanos, sino en contra de los demócratas. Yo le voy a decir, a los ojos de Dios, esto es Babilonia. No importa si son rojos o son azules, si son demócratas o son republicanos. Es como decía mi abuela, y allá en Nicaragua decimos el dicho, la misma gata pero revolcada. O sea, la misma mona con distintos rabos. O sea, aquí el diablo está disfrazado de los dos lados. Cuando al diablo le conviene se pone rojo, cuando al diablo le conviene se pone azul. A él no le importa, porque es lo mismo a los ojos de Dios. La Biblia le llama a esto Babilonia. Todo esto es Babilonia, lo que está en este mundo. Es más, en el capítulo 11 de Apocalipsis se le llama Sodoma y Egipto a la misma ciudad de Babilonia. Por eso es que hay 2 testigos. Moisés, que fue levantado por Dios en Egipto, porque fue salvado de las aguas en Egipto, fue el hijo de la hija de Faraón, y ahí Dios estableció su ley con ese varón. Y también luego en los profetas, desde la época de Adán, de Mesopotamia, de los Padre Santo, de Adán, de Mesopotamia, de la época de Ur de los Caldeos, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, de la época cuando estaba la Torre de Babel, de cuando surgió el reino de Asiria, el reino de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma y el poder papal. Todo eso es el rey del norte. Entonces, a los ojos de Dios, eso se llama Sodoma. Así le llama Apocalipsis 11 en el verso 8. Vamos a leerlo. Dice así, y sus cadáveres, los 2 testigos, fueron asesinados, fueron muertos, porque el diablo persiguió esto a muerte. Estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma por el reino del norte, Egipto por el reino del sur, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, no importa qué nombres le ponga el diablo a las cosas en este mundo, si vienen de los árabes, de Irán, del hinduismo, que es una religión, el hinduismo, no importa. La realidad es que todo eso es Egipto a los ojos de Dios. Y no importa qué nombres se le pongan a las cosas ahora, que la Unión Europea, que Estados Unidos, que Canadá, que México, eso es el reino del norte. O sea, y la Biblia le llama Sodoma a eso. O sea que de un lado y del otro, esto es Babilonia. Esto es el mundo. Y nosotros, hermanos, no somos del mundo. A conciencia no debemos de estar siguiendo a hombres, sino a Cristo. El Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el error de ustedes es estarse apoyando en un poder civil. Ese fue el pecado y el error de la Iglesia Católica, que abandonó el poder del Espíritu Santo, dice el Espíritu de Profecía en el conflicto de los siglos. Y en vez de apoyarse del poder del Espíritu Santo, la Iglesia se apoyó en el poder civil.
Y luego un papa, que fue lo que surgió. El papa surge por la unión de la religión con el Estado, donde el poder civil, nadie podía ser rey si no era coronado por el papa. ¿Cuál era el argumento? Que él recibió la autoridad de Dios en la tierra, porque él era el sucesor de Pedro y el Señor le dio esa autoridad. Ese es el argumento. Entonces, esa autoridad que ustedes están ahora votando en su cabeza, que por los republicanos, que para en contra de los demócratas, la misma gata pero revolcada, es lo mismo. O sea, aunque usted está pensando que está votando a favor de una cosa en contra de la otra, en realidad está votando en favor de la autoridad del maligno, del papado, de esa misma autoridad que al final el papado se remanga la camisa y dice, con permiso que ahora voy yo. Hermanos, si ustedes como adventistas ya saben que el diablo para engañar al mundo usa al falso profeta y que el falso profeta viene vestido como cordero, que es un poder religioso disfrazado de cristianismo, y que al final ustedes saben que ese poder es el que va a establecer la imagen de la bestia. O sea, se va a volver a establecer la imposición que fue en la época del oscurantismo, en la Edad Media, en Europa, de la religión con el Estado. Si ustedes están haciendo eso, están votando por la unión de la religión con el Estado, ustedes como adventistas están cometiendo un error doble, porque en el mundo la gente lo hace sin saber la verdad de Dios. Pero ustedes que conocen la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía, están votando a favor de una imposición, de una autoridad, de la imposición de una autoridad. Si ustedes están a favor de esto, hermanos queridos, el pecado es mayor. Jesús lo dijo una vez. Usted me dirá, pero ¿cómo usted? ¿Quién le ha dicho a usted que hay que medir los pecados de esa manera? ¿Que acaso usted tiene un medidor de pecados? Una cosa para medir pecados. No, pero Jesús se lo dijo una vez a Pilato. Cuando la gente estaba queriéndolo crucificar, Pilato le preguntaba y Jesús se quedó callado ya al final. Porque hay momentos para hablar donde Jesús le habló a Pilato para salvarlo y hay momentos donde ya no había nada que hacer porque la persona no recibió las palabras. Por esa razón es que me ven muy callado. Últimamente ya no ven que hablo tanto, que predico tanto. Ya de paso me tienen prohibido por todos lados, de todas maneras. Ya no quieren que llevemos estos mensajes al púlpito. Se hacen de la vista gorda. Todos los que están ahí en las máximas conocen mi trabajo, mi amonestación, las advertencias que yo les he dado en el Señor. No les interesa. Se quieren apoyar de mi humanidad, de mis pecados pasados. No les interesa. No tienen interés porque no quieren oír la amonestación, porque no viven conforme a la verdad, no andan conforme a la verdad. Eso es todo. Saben lo que uno les va a decir en el Señor. Y se quieren apoyar de que uno es pecador, como que si ustedes no lo fueran. Aquí todos somos pecadores. Todos necesitamos de la gracia de Cristo. Aquí la verdad es que usted no quiere que se le diga la verdad. Eso es todo. Y les voy a hablar una cosa. Lo que hizo que se uniera la religión con el Estado fue la corrupción de la iglesia, de dejarse de apoyar de la autoridad genuina de Cristo, cuando Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Y dejaron de apoyarse en esa autoridad que está basada en la palabra de Dios, en la autoridad de la palabra de Dios. Y en ese abandono se apoyaron en la autoridad de un hombre. Así están ahorita con un nuevo presidente que acaban de elegir. Y ya algunos están hablando de que ya trae una agenda y que anda puesto un anillo, que es el primer presidente de la conferencia general que anda con un anillo en el dedo. Y están pegados en esas cosas cuando el problema es más allá de eso. Eso solo es la punta del rompehielos, del iceberg. Eso es solo la punta del témpano. Yo le voy a decir una cosa. Aquí si el problema, ojalá fuera el problema de esta iglesia solo andar con joyas, ya hubiera venido Cristo. Si el problema de la iglesia solo fuera la comida, ya hubiera venido Cristo. El problema de la iglesia es que Dios no mora en ella, porque la iglesia es pecadora. La iglesia no tiene poder.
Separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. El problema de la iglesia es que no tiene a Cristo. Está llena de sábado, está llena de Biblia, está llena de hermanas guay, pero no está llena de Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Ese es el problema. El problema es que la iglesia no se apoya en el poder de Dios, sino en el poder de este mundo. Y eso es lo que están haciendo muchos adventistas ahora. Y están en lo mismo. Creen que Trump les va a arreglar los problemas políticos. Y creen que ahora el presidente que eligieron les va a arreglar los problemas religiosos de la iglesia. Y hermanos, aquí nadie nos puede salvar. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Dejen de estar poniendo sus ojos en los hombres. La Biblia dice que la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Que la gente va a hacer lo que el falso profeta les diga que hagan. Manda a hacer una imagen, allá va la gente a hacer la imagen. O sea, ustedes están donde va gente, va la gente. O sea, andan tras la corriente de este mundo cuando deberían de ser llevados por el Espíritu de verdad a toda la verdad. Y yo les voy a decir algo, se lo dice un hombre más pecador que todos. Yo soy el primero de los pecadores. Alguien que más que nadie sabe que necesita de la gracia de Dios. No lo estoy diciendo porque yo soy mejor que ustedes, sino porque he sido lo peor. Y el Señor miró a bien mandar su mensaje con lo peor, no con lo mejor, con lo peor. Y mire, yo ahorita vengo así como ando. Algunos me regañan, me dicen, hermano Fran, pero pásese un peine. Y yo le digo, ¿para qué? Si ya ni pelos tengo. Y mire, yo ahorita vengo de trabajar. Yo me gano mi vida, no hablando de mí, pero tengo que darlo de testimonio. Me gano la vida manejando como Uber. Yo no tengo un salario. Yo no estoy haciendo esto por ganancia, ni para que me inviten a sus iglesias, ni para que me pongan a cantar ahí, porque eso es lo que andan buscando mucho, solo estar ahí en las luces, donde están las pantallas, donde está ahora la sesión general. Ahí hasta se pelean, hasta pagan por ir allá. Y les gusta estar en donde están la gente, la vanidad. Y le digo, y ahí se tienen un mercado, porque eso no solo son reuniones para tomar decisiones de la iglesia o el rumbo de la iglesia. Ahí lo tienen eso como un mercado. Eso es un mercado ahí también. Para eso van también, para comprar y vender. Y yo le digo una cosa, ya viene el tiempo que se va a acabar todo ese pasto. Todo ese pasto verde que tienen ahorita, donde se están apacentando a sí mismos y no están ayudando al mundo que perece, todo eso se va a acabar. Esto viene en desolación. Lo único que va a quedar es el Espíritu Santo. Ahora, ¿han visto ustedes el billete de $1? Yo le pedí a Marta que me diera un billete de $1. Está un poco ajadito, pero estrujado, pero este es el billete. Mire, aquí, cuando el presidente está hablando, se mira esta águila. Y atrás está, no se ve esto, pero atrás es esto. Esto es una moneda. Este es el sello de Estados Unidos, pero este sello se colocó en el billete. ¿Por qué no colocarlo en un documento o en algún registro histórico, sino en el billete? Porque los que fundaron este país también sabían que las monedas, que no existía el dólar para entonces, fue hasta la época de Lincoln, del presidente Lincoln, cuando la guerra civil, que vino el dólar. Pero ellos sabían que el sistema monetario tampoco se podía basar en eso, sino en la filosofía de la masonería. Ellos eran masones libres y ellos sabían que los dos reinos se tenían que unir. El águila representa el norte, por eso Hitler, Estados Unidos, aún México tienen el águila. Y el sur representa, la pirámide representa el reino del sur, porque esto es Egipto, ¿se da cuenta? Y ellos sabían que la cúspide del reino del norte era Roma y ahora Estados Unidos, ellos lo sabían. Y saben que la influencia del mundo, el resto es Egipto. Ahora, debajo de la pirámide está esta inscripción en latín, pero donde se hablaba latín no era en Egipto. En Egipto lo que se hablaba era egipcio. Y entonces, y aquí es donde se hablaba latín, en el norte, en Roma. Entonces, estos símbolos, primero que todo, no son cristianos, son paganos. ¿Se da cuenta? El águila, la pirámide, esto es pagano. Está hablando del mundo esto. Pero abajo ellos ponen la inscripción Novus Ordo Seclorum, que quiere decir el nuevo orden de los siglos.
¿Se da cuenta? Ellos siempre han tenido el ideal de que esto lo van a establecer los masones. Los masones trataron de infiltrarse al principio en la iglesia adventista, pero no lo podían hacer porque aún vivían los pioneros. Aún estaba viva la señora White y en los registros de sus libros está documentado más de una vez la señora White habló en contra de la masonería y nos advirtió como hijos de Dios a no tener parte con los lineamientos de estas sociedades secretas. Ella le llama sociedades secretas. Y más de una vez ella descubrió a un masón, aún teniéndolo de frente. En una ocasión hizo un movimiento que solamente los más altos niveles de la masonería lo conocían, y ella lo hizo para salvar a ese joven que estaba en la masonería. Y el joven se dio cuenta que solo por el poder de Dios ella lo podía haber sabido. Entonces, de ahí que muchos la acusan de que era masón, que la señora White era masón. Todas esas son las artimañas del diablo. Los árboles se conocen por sus frutos. La señora White más bien habló en contra de la masonería y fue guiada siempre por el Espíritu Santo. Por esa razón, ustedes como adventistas andan en desobediencia. Comenzando con ese presidente que no se quite ese anillo y ahora quiere que la gente lo siga, que lo acompañen, no sé qué rollo. Yo no puedo andar detrás de algo que va detrás de la bestia. Ahora, yo no estoy acusando al pastor que va detrás de la bestia, pero si eso es el caso, si yo no veo que eso está movido por la autoridad del cielo, ¿por qué tengo yo que estarme sujetando a esa autoridad? ¿Que acaso Pedro no lo dijo? No se lo dijo Pedro a los fariseos, a Caifás y a todo el Sanedrín. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No se lo dijo Pedro. Miren por vosotros si es justo que nosotros obedezcamos primero a los hombres antes que a Dios, les dijo Pedro. Entonces, esto es una mezcla porque ellos tienen entendido que el mundo se va a unir. Y eso es lo que va a pasar. Va a haber una sola moneda. Es más, ni se va a llamar dólar. Y le voy a decir algo. La gente ya no va a depender del sistema crediticio que hay ahora. De eso de la Visa, de la Mastercard, de la American Express, de la Discover. Eso va a desaparecer. No va a haber más sistema de esto. Mire, le voy a enseñar. Ya no va a existir más esto. Aquí de mi cartera, mire. Ya no va a existir más esto. Esta tarjetita ya no va a existir. Ni la Mastercard, ni la Visa. Ninguna de estas tarjetitas va a existir. Todo esto va a desaparecer. La economía mundial va a desaparecer tal como es. El sistema va a imponer una sola moneda, un solo sistema donde la gente va a tener una total dependencia. Eso es lo que está pasando ahora. El gobierno está sacando a toda la gente que no tenía registro, que no tenían control, porque ahora ellos necesitan controlar quién es el que va a trabajar en los campos. ¿No han leído ustedes en la ley dominical que promulgó el 7 de marzo del año 321 Constantino, que él menciona a la gente que trabajaba en el campo? Constantino decía, bueno, esta ley se aplica para todos a excepción de los que tengan que trabajar en el campo. O sea, porque él entendía en aquella época, en el Imperio Romano, que se necesitaba trabajar por las cosechas. Así que no crean que algunos están diciendo, pero ¿quién va a cuidar las cosechas? Ya no va a haber quien lo haga. No se equivoquen. Ellos saben quiénes van a venir a trabajar los campos. Pero ahora ellos son los que van a decidir quiénes vienen a trabajar a los campos. Ya no es la gente individualmente, que yo por debajo contrataba a una persona sin papeles. Eso ya no va a existir, sino que el gobierno va a controlar y va a decidir con el dueño de la tierra quiénes son los que van a trabajar. Se va a hacer una inspección, una investigación, se va a tomar en cuenta su sistema, su récord criminal, como cuando usted va a comprar una casa, que le chequean, o cuando va a rentar un apartamento, le chequean su récord criminal, su estado de crediticio. Todo eso viene ahora y va a haber una clasificación. Y le voy a decir más, aunque digan que estoy loco, viene otra vez la esclavitud en Estados Unidos y en el mundo. Viene esclavitud. Tal vez no va a ser la misma esclavitud con el mismo carácter que tenía la esclavitud en los años en los 1600 o los 1700 o los 1800.
Tal vez no van a ser ni siquiera las mismas etnias, pero sí va a haber una clasificación donde vamos a estar ciudadanos de segunda categoría y ciudadanos de primera categoría, así como en un avión. El que pueda pagar más se va a primera clase y el que no tiene tanto pues se va a cualquier asiento que le asignen. Y entonces va a haber un clasismo, como lo hay ya en la iglesia, como lo condena la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, que si entraba un hombre rico con anillo, ¿verdad? Dice con anillo casualmente, así como ahora este presidente está con anillo en el dedo, a ese le decís siéntate en este buen lugar, así como estamos haciendo ahorita, dándole un buen lugar al que anda con el anillo. Pero si ven a una persona pobre y andrajosa, a ese le dicen siéntate aquí en el suelo, o estate aquí al lado donde yo estoy. O sea, como dependiendo de la persona. Y así hacemos acepción de personas en la iglesia. Desde que yo entré a la iglesia era así. Los cubanos con los cubanos, allá en Florida pasa lo mismo, ahí está todo el cubaneo, ahí todos los pastores, los laicos, ahí el cubaneo, allá en Nueva York todo el dominicaneo, todos los dominicanos, así se la pasan, allá en Maryland todos los argentinos, y así es como estamos, aquí en California todos los mexicanos, mayormente en el sur, los que son de la parte de Jalisco, de Guerrero, de todos esos lados, de Tijuana, y yo le voy a decir algo, todo esto va a desaparecer. Dios va a dejar a un pueblo consagrado que solo se va a mover por el Espíritu Santo, por el amor de Jesús. Y vamos a ganar a los homosexuales, vamos a ganar a los abortistas, pero no con una ley que imponga, una ley humana, sino con el poder de la ley de Dios, con el poder de la palabra de Dios, con la influencia del amor y la gracia de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahora, yo le voy a terminar el pensamiento, porque aquí lo dice la Biblia, que el diablo está engañando a la gente con un sistema que viene disfrazado, viene con cuernos como de cordero, pero habla como dragón, o sea, está poseído por el dragón, así como el diablo poseyó a la serpiente y engañó a Eva con la serpiente, así están siendo muchos de ustedes engañados por el falso profeta, porque creen que es Dios el que está hablando ahí. Creen que es el poder de Dios lo que lo está moviendo al falso profeta. Ahora, se le llama falso profeta porque hace caer fuego del cielo. Porque el diablo sabe que el Señor prometió al profeta Elías, el espíritu de Elías, el espíritu que tenía Juan el Bautista y el espíritu que puso Dios a la iglesia adventista al principio, el espíritu de los pioneros. ¿Andaba Juan con anillos en los dedos? No. No andaba Juan con... Algunos dirán, pero yo no soy Juan el Bautista. No, él era Juan y yo me llamo Frank. Pero el espíritu que estaba en él debe estar en mí también. Debe estar ese mismo espíritu que movía a aquellos hombres de Dios en aquella época. Y la Biblia me dice que el diablo sabe que viene el verdadero Elías. El falso profeta es una imitación del verdadero profeta. Porque la Biblia por eso dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Está hablando de que iban a venir personas haciéndose pasar con el espíritu de Cristo. Ahí está el falso profeta, cuernos de cordero. Pero también se iba a pasar por el espíritu de Elías. Y por eso el falso profeta hace señales y hace aún caer fuego del cielo, dice la Biblia, porque Dios hizo caer fuego del cielo a través de Elías. Y la gente está siendo engañada. ¿Quiénes están detrás del poder uniéndose con el catolicismo y con los adventistas también ahora? ¿Quiénes están siendo engañados por el diablo de esa manera? Los evangélicos. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los que están en la Corte Suprema de Justicia ahora mismo en Estados Unidos? Mayormente católicos, los jueces. ¿Quiénes están ahí en el Senado, en ambos partidos, demócratas y republicanos? Gente metida ahí del Ku Klux Klan, del KKK, o sea, blancos, supremacistas blancos, gente neonazi, todo eso está metido ahí. Uno de los asesores del presidente es una persona que es supremacista blanca, o sea, piensan que solo ellos nada más, basado en el color de la piel. ¿Por qué razón es que estamos siendo ahora perseguidos nosotros los hispanos? Por la misma razón que Faraón mandó a matar a los niños en Egipto, porque les daba miedo a los egipcios
que los israelitas se multiplicaran y tuvieran más poder que ellos, y llegara un momento en que los israelitas como pueblo se volvieran en contra de ellos. Eso es todo. Usted no ve ahí en el Congreso a muchos indios nativos de aquí, de que nacieron aquí en el territorio estadounidense, que eran los originarios, los verdaderos habitantes de este continente. Usted no ve muchos indios ahí en el Congreso. Usted lo que ve es un poco de blancos, de gente blanca en la mayoría. Y ahora eso es lo que a ellos les ha molestado también, a esta gente supremacista blanca, que un negro, Obama, haya sido presidente de Estados Unidos. A ellos que ahora Kamala, otra mujer de la raza negra, viniera ahora otra mujer allí a tomar el poder. Eso es todo la lucha que ellos se tienen. Bueno, ese es rollo de ellos. Yo no voy a sudar calentura ajena. Eso es problema de ellos. Al César lo que es del César, eso... Que vean ellos cómo orar por ellos. Tenemos que orar y sujetarnos hasta donde podamos a las leyes de este mundo, al orden que Dios ha establecido a través de estos gobernantes. Hay que orar, hay que dar al César lo que es del César, hay que pagar los impuestos, hay que ser un buen ciudadano, respetar la ley. Yo no estoy a favor de la violencia que hay ahora tampoco en las ciudades. Ese no es el método. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo, alguien me está imponiendo a mí, venir ahora yo también a imponer a hacer lo que estoy haciendo. Mire, los medios de comunicación no lo dicen todo. Cuando no les conviene, se quedan callados. Eso es un circo. Eso es una actuación. Ya no es aquel medio de comunicación que era confiable. Todo está manipulado. Es como decía el dicho, el que paga la tinta, ese es el que dice cómo es la noticia. Y entonces, mire, yo le voy a decir la verdad. Ellos no lo dicen a mucha voz alta, pero cuando estaba eso del Big and Beautiful Budget, ese presupuesto de grande y hermoso que iban a aprobar, ahí estaban alardeando los demócratas que ya vamos ganando porque ahora tenemos unos republicanos, como 4 o 5, después dijeron 6 republicanos que van a votar en contra de esto y van a estar a favor de los demócratas. Pero ¿qué pasó? Que ellos mismos en el momento, le pasó como a la historia de la liebre con la tortuga. Pensaron que ya lo habían logrado, que ya lo habían ganado. Y para seguir manipulando pusieron a un representante, no voy a dar nombres, que se puso a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque sabía que no podían votar, no podían ir a la votación hasta que no terminara de hablar el representante de los demócratas. Pues se puso a hablar y hablar y hablar lo más que él pudo, que ya había dado otro discurso la otra vez de 24 horas y algo, y él se puso a hablar para supuestamente ganarle tiempo a la gente, para que todavía la gente llamara a sus representantes y los convenciera. Hermanos, eso es una manipulación de parte de los demócratas. Es violentar el derecho, es violentar la ley, el privilegio que tenemos de aplicar las leyes y las normas, la libertad. Eso es un abuso de la libertad. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos republicanos miraron eso y se enojaron. Y entonces, en vez de, ya habían decidido que iban a votar para apoyar a los demócratas en contra de la propuesta del presidente Trump con los republicanos, pero como miraron ese abuso, decidieron volver a votar a favor de Trump en contra de los demócratas. Y esa es la razón por la que millones de personas han votado a favor de Donald Trump, porque el voto de ellos en realidad no es tanto por Trump, sino en contra de los demócratas. Y yo le voy a decir, el problema aquí es que es lo mismo. A los ojos de Dios esto es Sodoma. A los ojos de Dios esto es Babilonia. Volvemos a lo mismo, o sea, no importa. Es como que digamos, ¿es usted de los fariseos o es de los saduceos? Es lo mismo, son falsos profetas, son cosas que están guiadas por el diablo. Es el falso profeta de Apocalipsis 13, de un lado o del otro. Entonces algunos dirán, por eso es que yo mejor voto por los que no quieren el aborto ni los homosexuales. Y lo vuelvo a decir lo mismo, el problema no es que usted está votando en contra de homosexuales, en contra de abortistas, porque siempre ha habido aborto, siempre ha habido homosexual. ¿Usted cree que porque votó con una ley en contra de ellos, ya dejaron de ser homosexuales, ya dejaron de ser abortistas? No. Por ejemplo, ahora el gobierno decidió no pagar más fondos a las clínicas abortistas. A mí me parece excelente.
Y luego si los demócratas vuelven al poder y dicen, no, hay que financiar a las clínicas abortistas, no me parece correcto. Sin embargo, sea que lo hagan o no lo hagan, el propósito del diablo es el mismo, es dañar las libertades, es seguir imponiendo por una ley civil, sea por bien o sea por mal, imponiendo por una ley civil. El diablo está usando esto para engañar a los hijos de Dios. El voto debe ser por la libertad. Por eso les pregunté al principio, ¿por qué cosa va a votar usted? Por la libertad que Dios nos dio a través de la Constitución que Él inspiró en este país, porque lo dice el espíritu de profecía. Fue Cristo el que inspiró la Constitución de Estados Unidos. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Fue Dios el que levantó este país. Este país está secuestrado. O sea, no es ni por un partido ni por el otro. Es por los principios de la palabra de Dios. Usted debe tomar bandera por el Señor. La Biblia lo dice, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Moisés le dijo al pueblo cuando habían adorado al becerro de oro, ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. ¿Quiénes se juntaron? Los que no adoraron al becerro de oro, los levitas. ¿Quiénes se juntaron con Elías? Cuando Elías decía, solo yo he quedado. No, dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han adorado a Baal ni sus bocas lo besaron. Y esa expresión la usa la señora White una y otra vez en el espíritu de profecía para ilustrar al remanente que queda. Un pueblo fiel que adora en espíritu y en verdad, que no va a adorar a la bestia ni a su imagen. Ustedes no pueden estar recibiendo la marca de la bestia. Todo esto va, mire, todo esto, este sello es el indicio de la marca de la bestia. No estoy diciendo que es la marca de la bestia. El hermano Fran dijo que el sello de Estados Unidos es la marca de la bestia. No, pero esto es el indicio, porque esto es un sello. Ahora, ¿dónde quiere tener usted este sello? Porque el Señor lo dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mire, muchos de los que votaron por estas cosas no lo hicieron por esto. Esta es la palabra de Dios. No porque esto estaba en sus corazones. Votaron porque esto es lo que está en sus corazones. Y no se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al diablo y a este mundo. No se puede servir a Dios y a Mamón, a las riquezas. Ustedes quisieron tener prosperidad, por eso votó la gente por esta corrupción. No les importó que habían separado a niños en la frontera. Y estoy hablando de los dos, porque desde el 2014 se han separado a niños de sus padres, han usado esas jaulas. Les gustan las jaulas, parece que como que se ahorran aire acondicionado. Debe ser por eso, porque a través de las endijas se pasa el aire. Pero si casi ni aire hay ahí, siempre los ponen en unos desiertos donde están temperaturas extremas, no hay condiciones. Y ahí los ponen personas que trabajan, que el único pecado de ellos fue venir a este país a buscar un medio de vida. Mire, con esto quiero terminar. Vamos al Levítico 19, 33 y 34. Oiga bien, Levítico 19, 33 y 34. Dice la Biblia, cuando el extranjero morare con vosotros, oiga bien, en vuestra tierra. ¿Dónde va a morar el extranjero? Con nosotros. ¿Dónde? En la tierra nuestra. No le oprimiréis, dice Dios. No lo van a oprimir. Como a un natural, o sea, como a un ciudadano, naturales. Por eso es que los que no nacimos aquí fuimos naturalizados. Como a un natural, o sea, no como a extranjero, sino como a uno del país. Como a un natural. En una versión dice como a uno que nació entre ustedes, dice en una versión. O sea, cuando dice natural se refiere a la misma naturaleza. Fíjense qué hermoso este país, que en la Constitución se nos permitió, aunque no somos de la misma naturaleza. O sea, yo no soy, que yo me vea, no soy güero, pero aún soy hispano. Sin embargo, somos naturalizados, se nos trata como uno igual en la Constitución. Pero ahora este señor, o este gobierno, o este sistema guiado por Lucifer, está tratando de violentar la Constitución. ¿Por qué hace esto el diablo? Porque el diablo odia a Cristo.
Y el diablo sabe que lo que le está estorbando para que pueda volver a surgir el poder del anticristo, el poder papal, es la separación de la religión con el Estado. O sea, el diablo está logrando ya en la mente de muchos que la Constitución está obsoleta, que no tiene valor, que hay que cambiarla, que no sirve. Y yo le voy a decir, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el espíritu de profecía dice que la Constitución de Estados Unidos está basada en los principios de la palabra de Dios. Está basada en la libertad de Cristo, la libertad del reino de los cielos. Imagínense a Cristo imponiéndole a la gente que para salvarse tienen que hacer esto y lo otro a la fuerza. A la fuerza. No, Él nos dijo, hay consecuencias. Si ustedes van por ahí, van al infierno. Si van para acá, van al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en mi reino. Tienes que dejarlo todo y seguirme. El Señor nos enseñó, pero no lo impuso. Las personas eran ganadas por su amor. Él motivaba el corazón. Él inspiraba. Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. La Biblia dice, oiga bien, Levítico 19:33, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, dice la Biblia. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, el Señor nos está diciendo, ustedes eran extranjeros también. Ahora yo les pregunto a todos los que me escuchan, que ahora... Y de paso le digo a los propios hispanos, porque esos son peor con sus hermanos. Y le voy a decir aún a los adventistas, porque han sido peor también conmigo, con personas que no pensamos igual que ustedes. O sea, ustedes en vez de poner los principios de la palabra de Dios y del reino de los cielos, de la libertad que Dios nos dio a todos, ahora en vez de ser adventistas y cristianos, ahora son trumpistas. Y entonces todo el que no esté de acuerdo con lo que ustedes hacen con Trump, ahora vienen y se le montan encima a uno, adventistas del séptimo día. Yo tengo aquí muchos amigos que ya me dejaron de hablar. ¿Para qué voy a decir los nombres si ustedes saben quiénes son? Yo tengo mucha gente que a mí ya me dejaron de invitar. O sea, gente que conozco desde mi juventud, desde que yo era un muchachito, que tenía más cabello, era más flaco. Desde que yo era un jovencito los conozco. Ya no son mis amigos, me dejaron de hablar. Es más, uno empezó a ponerme apodos. Uno que conocía yo de tiempo, hasta me enojé con él y le dije que era, una basura lo que estaba haciendo. Se lo dije, no le dije a él basura, pero le dije que era una basura todo lo que estaba haciendo, porque tanto su padre como su madre me trataron siempre y su hermana me trataron siempre con amor y dignidad y cariño. Y él también, pero en el camino se corrompió este muchacho. O sea, dejaron de seguir los principios de la palabra de Dios y ahora van en pos de la bestia y en pos de la imagen de la bestia. Hermanos, no está escrito que nuestros propios hermanos nos van a entregar a la muerte, que por apoyarse en el poder de este mundo y uniéndose con el mundo se van a volver los peores enemigos de sus hermanos de antaño. No está escrito en la Biblia en Mateo 10 que nuestros propios hermanos nos van a entregar a la muerte. Entonces, hermanos queridos, si a ustedes les gusta andar en ese baile y quieren andar con el mundo, el Señor Jesús lo dijo una vez de ustedes. Nos dijo a nosotros, sus hijos, nos dijo, dejadlos, déjenlos, porque son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo, en un abismo. Y yo le voy a decir algo, si a usted le gusta ir por ese camino, usted es libre de hacerlo. Así como aquellos son libres de ser homosexuales, de ser lesbianas, de ser abortistas, así también usted es libre, porque Dios nos dio a todos nosotros la libertad. Pero una cosa le voy a decir, tanto a ellos como a ustedes les vienen consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y si ustedes siembran violencia, como aquellos también quieren imponer a la fuerza sus baños, que no tengan sexos, y a la fuerza quieren imponer sus abortos y todo su relajo, así también ustedes quieren imponer a la fuerza su religión y sus dogmas y sus doctrinas, porque a la fuerza también quieren ahora
que no se les predique la verdad. O sea, en el púlpito se debe predicar nada más lo que dice el coordinador, el presidente y los que están sujetos a él, porque son los que reciben el salario. Yo les digo, todo eso que ustedes están haciendo, que no son guiados por el Espíritu de Dios ni la palabra de Dios, todo tiene consecuencias. Y todo lo que ustedes están sembrando lo van a recoger. No solo ustedes, sino también sus hijos. Porque la Biblia lo dice, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Porque la gente vive hasta la cuarta generación a veces. Job vivió hasta la cuarta generación de su descendencia. De los que me aborrecen, dice la Biblia. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí está el pueblo de Dios, el remanente, que la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué quiere usted, a qué cosa quiere usted seguir y apoyar? ¿La libertad o la imposición? ¿Cuál método quiere seguir usted? ¿El de Cristo o el de Lucifer? ¿A quién va a adorar usted? ¿A Dios o a la bestia o a la imagen de la bestia? Bueno, la Biblia me dice al final que aquí el mensaje del tercer ángel está basado en eso. Algunos dirán, este está hablando porque está de parte de los demócratas, de un partido. Yo le voy a explicar algo. Yo me registré demócrata porque cuando el día de mañana a mí me impongan la ley dominical y yo diga, no está bien que me estén imponiendo esta ley dominical, no venga después el mundano a decirme, pero usted sí estaba presto a que me impusieran a mí una ley para que yo no fuera homosexual. Usted sí estaba presto para que a mí me impusieran una ley para que yo no fuera abortista. Y ahora quiere que yo lo apoye a usted en su falso cristianismo para que no le impongan el domingo en vez del sábado. ¿Que acaso solo usted tenía derecho a que no le impusieran nada? Y entonces a mí sí me lo podían imponer, pero a usted no. Y entonces la razón de mi postura no es a favor de una cosa ni de la otra. Es a favor de Cristo, del reino de Dios, de la libertad que Él nos dio. Porque Dios no nos puso aquí a imponer nada a nadie. Y el día de mañana la gente no me va a decir a mí, es que usted estuvo a favor de los que imponían. No, yo estuve a favor de los que podían elegir por su conciencia bajo la libertad de conciencia. Eso es todo. Que la gente, que el diablo haga que la gente abuse de un lado como causa y efecto para que después otros vengan y quieran a la fuerza imponer que no lo hagan. Ese ya es rollo de ustedes. Pero los hijos de Dios nos movemos por Dios y su palabra. Y ganamos a las personas con la palabra de Dios, no apoyados con el poder de la terrenal, sino con el poder de lo alto. Jesús lo dijo, recibiréis poder de lo alto, dijo el Señor. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 14? Dice, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Es un mensaje que es un clamor que Dios quiere que se dé. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ahí están los que van detrás de ese falso cristianismo, de ese falso profeta, un falso Elías. Es un Elías que se apoya en el poder terrenal, que manda a los moradores de la tierra a hacer una imagen cuando la ley de Dios dice no te harás imagen. Dios mandó que no se hiciera imagen, Él manda hacer imagen. Que en vez de llevar al pueblo a la adoración verdadera, está llevando al pueblo a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la imagen de la bestia? El espíritu de profecía lo dice. ¿Qué es lo que van a imitar ellos? La unión de la religión con el Estado, como ocurrió en la Edad Media con el papado en Europa, donde un papa dirigía toda la conciencia y un rey dirigía todo el poder civil. Y entonces nadie podía tener libertad. Esa es la imagen de la bestia. Ellos van a imponer a la fuerza, por la imposición, un sistema donde se une la religión con el poder civil. Y entonces eso no es dirigido por Dios, no es el reino de Dios. Y viene en contra de la Constitución donde Jesús nos dio la libertad en este país de elegir por los dictados de nuestra conciencia. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, eso incluye adventistas, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es el lagar de la ira de Dios. Este tema lo vamos a tener en otra ocasión.
y será atormentado con fuego y azufre. Así termina esto, delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora sí, el verdadero Cordero. ¿Se da cuenta? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Está hablando del santo sábado, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice de la marca de su nombre, porque el Señor dice que nosotros seremos perseguidos por causa de su nombre, por causa del nombre de Jesús. Está hablando de la autoridad del nombre de Jesús. Pero estos reciben la autoridad del nombre de la bestia. Y ellos dicen, ¿quién como Dios? Los escogidos dicen como Miguel. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Ellos dicen ¿quién como Dios? Pero los que adoran a la bestia, dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es el mensaje que dice el tercer ángel, diciendo, ¿quién como la bestia? O sea, no dicen quién como Dios, sino quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Y eso es lo que están haciendo en la mente ahora muchos al recibir la marca de este mundo. Porque están diciendo, ¿quién como esta autoridad? ¿Quién puede luchar contra esto? O sea, nadie va a poder ya derribar esto. Ahora, lo que viene es un sistema, un control absoluto y un nuevo orden monetario. Eso es lo que viene. Quizás ni siquiera se va a llamar ya dólar. Esto, en todo el mundo, esto va a ser un simple papel. Un simple papel le va a poder servir para hacer una piñata. Con esto va a poder hacer una piñatita. Va a poder, si tiene varios de estos, puede hacer una piñata, puede hacer, le puede servir para, también como para prender un fuego. Puede servir para prender fuego así. O sea, esto ya no va a servir para intercambio, para comprar y vender. Nadie podrá comprar y vender, dice el espíritu de profecía, lo dice también, sino el que tenga esta marca, esta autoridad, este nombre, este falso nombre que se quiere poner por encima del nombre de Jesús, esta autoridad que quiere estar por encima de la autoridad de Jesús. Y entonces dice que nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12, aquí está la paciencia de los santos, hay que tener paciencia. Ustedes actúan así porque no tienen paciencia. O sea, quieren, como dicen allá los cubanos, quieren que a la cañona, a la brava, a la fuerza, al golpe, al trompón y a la patada, como decía mi abuela, quieren que la gente se componga. No, si ustedes no han hecho nada por los homosexuales, no han hecho nada por las lesbianas, no han hecho nada por los abortistas, no han hecho nada por la gente que perece y ahora quieren imponerle a la fuerza que la gente se convierta. Eso no va a traer ninguna conversión, lo que va a traer es una rebelión, una guerra civil, es lo que se viene sobre este país. La gente se va a hartar de un lado y del otro y va a haber una gran violencia e ira en este pueblo, dice el Señor, como ocurrió en los días de la toma de Jerusalén. Y solamente el pueblo remanente que tiene esa paciencia, que va a ser guiado por Dios, porque van a ser apacentados en esa paciencia por el Espíritu de Dios, son los que van a ser salvos. Y la Biblia dice, versículo 13, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13, oí una voz que desde el cielo, esa es la voz divina, el poder de lo alto, desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, ¿en qué va a culminar esto? No es en una época de oro. Como decía Nabucodonosor, es que no tiene que ser solo la cabeza. Toda la imagen tiene que ser de oro. Todo va a ser por siempre, va a ser una época de oro. Y eso es lo que les están prometiendo a ustedes que andan apoyando eso. Ustedes están apoyando ahora la época de oro que va a haber ahora en Estados Unidos. Ciertamente va a haber una estabilidad, una prosperidad. La prosperidad de los impíos, porque no se puede basar la felicidad de un país con el sufrimiento de otras personas. ¿No fue eso lo que hizo el diablo en las eras pasadas con el Imperio Romano? ¿No fue eso lo que ocurrió en la Edad Media? Unos tenían el favor del papado, otros no. Eso no es correcto. Ustedes no están entendiendo las cosas porque su conciencia está corrompida. A ustedes solo los mueve el dinero.
Ustedes no están esperando el poder de lo alto, ni el Espíritu Santo. Lo que están esperando es el próximo depósito, el próximo cheque para que tengan más de estos billetitos. Cuando llegue la hora y se acaben estos billetitos y les digan que ahora el dinero es de otra forma, también se van a ir en esa corrupción. La prueba de esto es que además de que están callados y no defienden al huérfano, ni a la desamparada, ni a la viuda, en vez de hacer eso como hizo Elías, que llegó a la viuda de Sarepta y ayudó a su hijo que había muerto, que estaba desamparado, porque el Señor es padre de huérfanos y es defensor de las viudas. Pero ustedes miren, calladitos, además de que están callados y no dicen nada por la injusticia que está ocurriendo contra su propio pueblo, porque son hispanos, muchos de ustedes. Además de eso, están apoyando a los que están haciendo, poniéndole la mano en el látigo, poniéndole la espada en la mano a los que están haciendo esta maldad. Hermanos, Dios no se los tome en cuenta. De mi parte yo no los maldigo, porque yo no vine a maldecir a nadie. Nunca lo hice, nunca lo haré. Dios me mandó a amonestar a la iglesia, pero no se los tome Dios en cuenta. Pero les vuelvo a decir que si usted siembra frijoles, no espere recoger aguacates. Si usted siembra corrupción, usted va a recoger corrupción. Y le voy a decir algo, esto va a terminar con un decreto de muerte. Esto no viene con época de oro. Y le voy a decir más, el espíritu de profecía dice que esta tierra va a estar en desolación. Este país va a quedar en la ruina, dice el espíritu de profecía. Y no viene prosperidad. Ustedes lo que están haciendo es preparándole el camino al anticristo, al falso profeta, a los propósitos del maligno con una imposición, porque ese es el método de Satanás, la imposición. Cuando debieron de haberse sujetado a la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús. No lo hicieron, no están respetando ya, están apoyando un sistema que está levantándose en contra de lo que Dios estableció, que es la constitución de este país. Están levantándose en contra de los principios que Dios estableció para levantar este país. ¿Usted cree que este país va a poder seguir así sin Él? Hermanos, cuando este país deje de abrazar a Cristo y se abrace con el falso profeta, habrá decidido su propio destino. Por esa razón es que Dios está advirtiéndoles a través de sus mensajeros. No solo soy yo, hay otros hombres que Dios está levantando. Y más, le voy a decir, detrás de mí vienen miles, vienen más hombres que se van a levantar con el Espíritu de Dios, que van a hacer esta obra como debe ser hecha. No como les han dicho a ustedes en esas universidades que están infectadas de doctrina papal. Porque eso es lo que están ahora esas universidades. Ustedes están enviando a sus hijos para ser teólogos y pastores porque llevan el nombre nada más. Esa es la pura fachada de adventismo. Pero lo menos que manifiesta ese ministerio es el adventismo. Lo menos que esos pastores son adventistas, porque se ha metido ha habido una infiltración de una falsa teología donde ahora se cuestiona aún el espíritu de profecía y aún más, aún la Biblia misma se cuestiona, porque ese es el pensamiento del catolicismo, que la Biblia no es lo primero, ni tan menos el espíritu de profecía. Lo primero es la autoridad papal. Lo que dice el Papa es lo que cuenta. Lo que dicen los padres de la iglesia. Y muchos de ustedes entraron al adventismo con una mente católica, porque yo fui católico, yo lo entiendo, y no fueron regenerados. Nunca se les dio un estudio bíblico a conciencia, los agarraron y los bañaron al brinco. No tienen el espíritu que Dios le ha dado a la iglesia adventista desde que surgió, el espíritu de los pioneros. Aquí tengo yo al Chucho, por eso oyen esos ladridos. Entonces, la Biblia me dice que esto termina con un decreto de muerte. Y aquí dice en Apocalipsis 24, y dice, y vi tronos. Mire lo que va a pasar con nosotros, los que triunfemos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, porque vamos a ser decapitados como Juan el Bautista fue decapitado. El segundo Elías. No vamos a ir al cielo sin ver la muerte. Hay un grupo que va a morir como Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí está la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús.
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ahí está, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios nos va a dar poder para juzgar. Ustedes ahora abandonaron el mensaje, abandonaron a los mensajeros, así nos tienen. Cerraron la puerta de la iglesia, del púlpito, al mensaje que traíamos. Ustedes ahora ya no invitan a que uno vaya a predicar. Ustedes cierran la puerta. Dios les cierra la puerta a ustedes un día si no se arrepienten. No los estoy maldiciendo, pero no esperen entrar al cielo, que Dios les abra las puertas de su reino cuando ustedes les cerraron aquí en la tierra las puertas a su mensaje y a sus mensajeros. No esperen que Dios les abra el camino. Ustedes se fueron tras este mundo, están montados en el tren de este mundo, donde Lucifer viene guiando con otros hombres en esa corrupción, en un avance desenfrenado. Ustedes van con el mundo, tras la corriente de este mundo, cuando Dios nos pidió que fuéramos parte de un grupo especial, de un remanente que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que iban a adorar a Dios y van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Que Dios los bendiga. Espero en Dios que entiendan que el Señor va a poner su sello por amor, sin imposición. Y Dios nos va a bautizar con su Espíritu Santo a los que estemos dispuestos a que Él more en nosotros. Mire, en esta tierra solo está el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando yo tengo que estar lidiando mucho con una persona, de estarle diciendo, oiga, eso está mal. Y yo no lo digo porque yo lo haga todo bien. Yo también cometo errores. Pero cuando yo siento que hay mucho choque con esa persona y usted le dice a esa persona, vamos por aquí y esa va por allá, y le dice blanco y él dice negro, mire, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice la Biblia. Entonces, en esos casos es mejor apartarse. Es mejor apartarse. Yo no le digo que se salga de la iglesia o la organización, pero yo sí le voy a decir que es mejor a veces reunirse en otro templo, en un lugar donde esté más tranquilo. Y es más, de paso ya ir buscando cómo salir de las ciudades. Vayan haciendo ya preparación, porque cuando esto truene, cuando esto pase, ya no va a haber tiempo de nada. Mire, esta casa donde estoy yo aquí ahora está a 32 minutos de la casa donde vivía la señora White. Eran otros tiempos, esto era más campo que otra cosa. Pero la ciudad ha venido creciendo, igual que pasó con Lot y su familia. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue extendiéndose, la ciudad fue llegando a ellos. Y entonces yo les digo una cosa, nosotros tenemos que ya ir buscando otro camino, la actitud sigue siendo la misma, buscar el campo, dejar las ciudades. Ahora, no es irse a meter como ermitaño, porque muchos de ustedes que me están oyendo han sido egoístas. Son ególatras, no adoran a Dios, sino que se adoran a sí mismos. Y hacen todo por su conveniencia y por la maldad de sus corazones. ¿Y qué hicieron? Compraron terrenos hermosos, lograron hacer dinero, compraron terrenos en los campos, allá tienen ya las casas, allá en las montañas y todo. Y se olvidaron de las personas que tenían que ser amonestadas, de las almas que perecen. Se olvidaron de esos homosexuales y de esas lesbianas y de esos abortistas que ahora quieren por la fuerza, les están dejando una imposición, les están dejando el poder del falso profeta, cuando lo que tenían que hacer como adventistas era dejarles el Espíritu de Cristo, los principios del reino de Dios a través del poder del Evangelio, pero no lo hicieron. Y son tan egoístas que piensan abandonarlos a su suerte, después de haber apoyado este mal sistema, y ahora como buenos adventistas se van a meter al campo. Yo les voy a decir, allá también los va a alcanzar la desgracia y la calamidad que viene sobre este mundo. Cuando este cambio de esta moneda venga, van a necesitar todavía volver. Y de los campos donde se fueron a meter como ermitaños, con todo y su dinero que tienen guardado, y su agüita, y sus siembras, y sus campos con siembras, de ahí van a tener que salir para poder venir a predicar el mensaje otra vez aquí. Cuando los mismos mundanos que no ganaron les arrebaten los terrenos y pierdan todas las cosechas y todo lo que trabajaron. Y en ese tiempo de pobreza, porque va a quedar un pueblo pobre y humilde. Por eso se ve a la viuda pobre que echó las 2 monedas en Lucas 21.
cuando vienen los eventos finales. Porque esa viuda pobre que echó las 2 monedas, esa es la iglesia remanente, la que va a quedar como la viuda pobre que recibió a Elías, la viuda pobre de Sarepta, de Sidón. Y así va a quedar un pueblo pobre y humilde, dicen en Sofonías capítulo 3, versos 6 y 7. Dice que va a quedar solo un pueblo pobre y humilde. ¿Usted cree que le va a servir esa cuentita de banco y toda esa cosa con la que vive afanado y humillando a la gente y todavía alzado y levantado? No, ya bájele. Como decimos a los buen mexicanos, ya bájele, papito, ya está muy subido. Y humíllese, porque el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Dios nos prometió, tu pan y tu agua estarán seguras. Si usted quiere que Dios no lo abandone, que no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Usted quiere ver las promesas de Dios cumplidas en su vida y en su familia. Ponga a Dios primero. Ponga a Dios siempre primero. Adore a Dios. Adora a Dios, le dijo el ángel a Juan. Porque el Espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Una manera de recibir el sello de Dios con amor y buena voluntad es leer la Biblia y el espíritu de profecía, porque fue el Espíritu el que inspiró este libro y fue el Espíritu Santo el que inspiró esos escritos de la señora White. Entonces hay que leer la Biblia y el espíritu de profecía. Quítense esos anillos, quítense esos aretes, quítense esos collares, despójense de todas esas pinturas, toda esa gloria de Lucifer, toda esa gloria de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Dejen de estar siguiendo la vanidad y reciban el Espíritu de Cristo, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos me dijeron, hace poco me encontré aquí con un vecino que me conoce de años, va a la iglesia, ahí anda predicando y todo, ya ese va allá, pero ya no me invitan tampoco, es anciano. Y no lo estoy acusando, solo digo lo que es. Pues ya esta gente ya se olvidó de mí también, los de aquí y los de allá, y ustedes allá también. Y entonces me mira, ¿y cuál fue el saludo? Ya estás viejo. Así me saludó, ya estás viejo. Pues yo le voy a decir una cosa. Le doy gloria a Dios que ya estoy envejeciendo. Tengo 51 años. Yo le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que aunque este hombre exterior se va deteriorando, el hombre interior, dice, va creciendo de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es poner nuestros ojos en Jesús. ¿Sabe por qué no crece su ministerio? Porque siempre vive escaso, que no tiene ni para el pasaje. ¿Sabe por qué vive así quebrado? Y ha tratado Dios duro con usted y no se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque usted no está apoyado en Dios, sino en su egoísmo. Y no ha nacido de nuevo, sigue todavía metido en su yo. Y además de eso, en vez de buscar a Dios para ser transformado, para poner sus ojos en Cristo, para que sea transformado por el poder de Cristo, se la pasa poniendo los ojos en los hombres. ¿Cuándo va a cambiar usted? Si solo se la pasa viendo a los hombres, solo se la pasa viendo a los demás y no ve a Jesús. Y espera que Dios lo bendiga. Quiere que la bendición se la dé Dios a través de otro que ya la tiene. A mí me bendice Dios con todas las luchas que hayan en mi vida, porque todas las tenemos. Aquí nadie está exento de pruebas. Muchas son las pruebas del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Pero usted está esperando que otro lo bendiga, cuando es Dios el que lo quiere bendecir directamente a usted. Ese es el pecado de esta iglesia. Esperaban que Trump los bendijera. Así está la gente esperando que un hombre les dé la bendición, cuando es Dios el que le tiene que dar la bendición. Que Dios los bendiga. Esto va a acabar en un decreto de muerte, en una ruina nacional, dice el espíritu de profecía. La ruina nacional le llama el espíritu de profecía. La gente va a recurrir, en vez de la ley de Dios, van a recurrir a una ley civil. Es lo que están haciendo ya. O sea, ustedes han puesto con el diablo las bases de la persecución que viene sobre nosotros. Y lo más triste, van a ser parte de los que nos van a perseguir, de nuestros perseguidores. Yo sé a qué pueblo le estoy hablando. Miren, les prediqué por más de casi 30 años, les prediqué. Les anuncié que venía la tempestad. Les he dicho todos estos eventos que aún no se ven y el cambio de la moneda y todo lo que viene sobre este mundo. Y sin embargo, ustedes tienen el corazón empedernido. No se arrepienten, siguen haciendo lo mismo. Siguen recalcitrantes, haciendo lo que les da la gana.
Es más, cuando uno les dice que no lo hagan, más lo hacen. Y esperan que los demás actúen diferente. Lo único que los puede cambiar es Dios. Pero mi deber como mensajero era decirles las cosas, para que cuando ocurran, sea para bien o para mal, se acuerden que Dios les mandó el mensaje a tiempo. Si Dios nos está dando el mensaje a tiempo, es porque aún hay esperanza. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Pero si una parte del corazón está en el adventismo y otra parte está en el trumpismo, o en estar siguiendo lo que hacen los liberales con los demócratas, usted no está en nada, papacito. Usted, como decía mi abuela Carmen, no sos ni chicha ni limonada, decía doña Carmen. O sea, usted no está en nada. No está ni en una cosa ni en la otra. Entonces, usted necesita ser de Cristo, ser sellado por el Espíritu de Cristo, dejar este mundo y seguir a Cristo. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Le ruego encarecidamente, si llegó al final de este mensaje, que por favor lo comparta, que haga que otros lo escuchen. Pónganlo en sus redes sociales, pónganlo en sus mensajes de texto. Así como gasta tanto tiempo para buscar esto, tómese tanto tiempo más para buscar esto. Buscad el reino de Dios primeramente, dijo el Señor, y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Padrecito lindo, danos tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos. Señor, a veces yo me siento solo, como se sentía Elías, que nadie más estaba a mi lado, Señor, que nadie más estaba a su lado. Así me siento yo, que nadie está a mi lado a veces. Pero así te sentiste tú, dijiste, todos me van a dejar y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y te agradezco, Señor, porque yo sé que no estoy solo. Tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo mis hermanos, están mis hijos, están mis padres, mis hermanos. Aún hay esperanza, aún está esta iglesia. Aún estamos aquí, Señor. Aún hay esperanza para arrepentirnos de corazón y hacer mejor las cosas. Cuando alguien nos diga, unámonos, juntémonos, caminemos juntos, que esa persona tenga la autoridad de decirlo, porque se ha sujetado a la autoridad tuya. Y nosotros como iglesia, hagamos primero lo que tú dices y no lo que hacen los hombres. Bendícenos, Señor. Te pido bendición por el nuevo presidente. Abre su corazón, abre su mente, que por testimonio, así como dijo Pablo cuando estaba el conflicto de la carne en Roma, pues que se quite el anillo de su dedo para evitar que no hablen los enemigos de Dios y poder favorecer siempre todos juntos tu obra y estemos en armonía y en paz todos. Pero aquí el problema no es el anillo del presidente, sino la piedra en el corazón empedernido que hay en nosotros. Ayúdanos a entender esto y que primero debemos de quitar esa piedra de nuestro corazón, ese corazón de piedra, y dejar que seas tú el que ponga el corazón de carne. Danos tu paz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, tengan una linda tarde. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Frank Junior Flores. Mire, le voy a decir algo, vamos a seguir ahondando en esto, pero yo les soy honesto, a veces yo vengo muy cansado. Aquí no hay tiempo más que para comer una comida sabrosa que me hacen aquí y luego esperar un ratito, sacar al perro a caminar y eso, y luego ir a dormir. Es un camino muy duro. Y no les estoy pidiendo dinero ni favores, pero les pido sus oraciones para que el Señor me pueda abrir el camino y yo tenga mejores condiciones y seguir predicando a otros su palabra. Yo creo que esto es lo que Dios me trajo a este mundo. Dios no me trajo para estar en un Uber, en un taxi. Dios me trajo para predicar su palabra. Que Dios los bendiga, tengan una linda tarde y besos, abrazos y cariño a todos. Saludos a los hermanos. Espero que aún me puedan invitar, si acaso los jefes de allá arriba dejan que lo pueda hacer, ¿verdad? Y les pido que me lleven en sus oraciones. Bueno, pues aquí estamos. Cualquier cosa me escriben, me llaman.
que Dios los guarde y que el Señor ponga su sello y su Espíritu Santo en ustedes. Ese es el deseo de mi corazón. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, dice, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Yo te he puesto como atalaya, dijo el Señor, sobre la casa de Israel. Cuando yo le diga al impío, de cierto morirás, y tú no le adviertes, él morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de ti. Entonces yo sé todo eso y me veo en la obligación y el deber de seguirles predicando. Yo ya traté de irme de esta iglesia, de irme al mundo, de hacer otra cosa. Yo ya traté todo eso. Y ahora para sobrevivir pues hago este taxi. Pero la realidad es que nosotros dependemos de Jesús. Que Dios los bendiga y gracias por sus oraciones. Nos vemos pronto. Hasta pronto.